¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela, la verdad por la calle del medio. Periodismo sin focos para un lado ni para el otro, sino enfocado en la realidad para mantener una información transparente, equilibrada, balanceada, y que sea usted, quienes se conectan a nuestro canal, los que determinen su juicio, sus opiniones y sus valoraciones, sin meterle piquete ni cuña para determinado sector de la población. Fíjense lo que nosotros hemos venido conversando a lo largo de estos últimos meses. En Venezuela, una sociedad polarizada completamente, sectores llenos de odios y sobre todas las cosas ciegos a las distintas realidades. Quieren ver solo lo que sus prejuicios lo dejan ver. Quieren analizar solo lo que su manera de ver, sea sesgada o no, los deja observar. Aquí tenemos un caso interesante para el debate, para la polémica, porque fue presentada por las redes sociales de los chavistas o de quienes apoyan al presidente Maduro una fotografía de un activista muy importante, muy conocido dentro del perímetro, pues dentro del radar opositor. Él se llama Rafael Araujo, es conocido como el señor del papagayo, es muy popular, es prácticamente un símbolo porque acude religiosamente a todas las marchas opositoras. Pues al señor Araujo le tomaron una fotografía recibiendo su caja CLAP y la comunicadora alternativa que presenta la información dice: ¿usted lo reconoce? La dictadura de Maduro te permite recibir en la mañana los alimentos subsidiados por el gobierno y en la tarde protestar pidiendo intervención extranjera. Aquí el señor del papagayo, un clásico opositor, recibiendo su CLAP. Eso trajo como consecuencia una cantidad de valoraciones, de impresiones, de puntos de vista acordes, distintos. Comenzamos diciendo, vamos a leer algunos de estos tweets para luego hablar de Rafael Araujo y qué piensan ustedes de esta polémica. Por ejemplo, Luigino Braschi, que también es muy conocido en el sector del gobierno, dice: me alegra mucho que el señor sea apoyado por el gobierno venezolano, a pesar de su posición política. Lo he visto muchas veces y es una persona sencilla, común y corriente. ¿Por qué en la oposición no lo ayudan? Si la oposición gobernara y eliminara los CLAP, ¿qué pasaría con él? Otro manifestante del gobierno bolivariano: si tuviéramos una economía estable y no la... este es de la oposición, y no la cochinada fracasada de la revolución, la gente podría comprar lo que le venga en gana. Y aquí hay otro: economía estable, me imagino que el ejemplo es un paraíso capitalista de abundancia y prosperidad que es Colombia. Aquí hay otro: la bajeza del chavismo. Ese señor es tan víctima como todos los venezolanos que reciben esa, no le voy a decir la palabra, por necesidad, y aún así tiene las bolas de arriesgarse a perderla protestando, porque ustedes son así, matan al que piensan distinto. También dice que qué lamentable que una caja de cartón con 4 que te obligan a comer porque te dejaron sin país para escoger lo que te dé la gana de tener como alimento sea un orgullo para ti. Las personas como el popularmente conocido señor del papagayo jamás serán señalados por ninguna persona pensante, inteligente, y que tristemente para ti somos más del 85% en este país. Bueno, y así van opiniones distintas, pues, y en un país polarizado, lógicamente, bueno, cada quien tiene su punto de vista segmentado, acordado y prácticamente inamovible. En los últimos años tenemos, desde que está Chávez en el poder, por lo menos unos 20 años de diatriba política fuerte, y ahora amplificada, multiplicada por las redes sociales, que ahí se ve de todo, de lado y lado. Entonces hay mucha gente que opina sobre esto de el gobierno, por ejemplo, dice que hay 6 millones de beneficiarios de caja CLAP.
para un promedio de unas 3 millones, de unas 3 personas por familia, 3 a 4 personas por familia, va dando así como unos 20 millones de beneficiados, entre 18 y 20 millones de beneficiados. Para los que no son de Venezuela, las cajas CLAP son alimentos subsidiados que traen distintos productos en una caja que tiene un precio prácticamente irrisorio, menos de $1, prácticamente, vale menos de $1. En algunos estados cuesta un poco más, en otros menos, de acuerdo al flete, de acuerdo a la conchupancia que pueda haber allí con los gobernadores, con los alcaldes, en fin. Y esa caja trae atún, espagueti, arroz, azúcar, harina, harina para hacer arepas. ¿Qué otra cosa trae? Salsa de tomate, trae arroz, trae granos, caraota, lentejas, y poco más, y algunas otras cosas, valorada en más de 100,000 bolívares. Esa caja CLAP está valorada en unos $30 aproximadamente. El gobierno la subsidia por menos de $1, para hablar ya en una moneda que se ha hecho tradicional aquí en el país. Entonces el tema es que los opositores, de acuerdo a la percepción chavista, no tienen derecho prácticamente a la caja CLAP, porque ellos se adversan al gobierno, y al adversar al gobierno, criticarlo, cuestionarlo, no deberían recibir esa caja CLAP, que también es denostada por los mismos opositores, tildándola de todo tipo de calificativos, que si es una mierda, que si no sirven para nada, que si el país lo destruyeron, que si, por ejemplo, otro de los calificativos, que si lo quieren amordazar a la gente, que lo quieren arrodillar, en fin. Y del lado del gobierno, del lado de los seguidores del gobierno, dicen que pese a todas las dificultades económicas, pese al bloqueo, pese a que son opositores, el gobierno les hace llegar sin chistar la caja CLAP a las diferentes, o a las 6 millones de familias, sin importar el credo, sin importar el color político partidista, sin importar la tendencia política que tenga pues la familia. Es un tema recurrente en Venezuela, esto de las cajas CLAP, esto de la participación política, porque si no, no te dan el CLAP, que si tú eres opositor, que si tú eres chavista, que si tú tienes derecho a recibirlo, que si no tienes derecho a recibirlo, en fin, se caen en una diatriba. Y efectivamente, como dijo por allí algunos de las personas que participaron, las cajas CLAP son un subsidio del gobierno, así como subsidia prácticamente todos los servicios públicos aquí en Venezuela, desde la educación, las universidades, los hospitales, los servicios. Que sean malos o buenos, ya ese es otro tema, pero es un país que subsidia el transporte, por ejemplo, y subsidia los alimentos, hace bonificaciones para las personas a través del carnet de la patria, y esto todo sale del presupuesto nacional, todo sale de los ingresos petroleros que tiene Venezuela, donde depende del 98% de las entradas de dinero extranjero, de divisas al país, depende exclusivamente de los ingresos petroleros. Es decir, el petróleo es un bien natural que está allí en el subsuelo, que nos pertenece a todos los venezolanos. Es decir, que estos subsidios, sean chavistas o sean opositores, son de todos los venezolanos, solo que el gobierno lo administra en una determinada época. En este caso, el gobierno de los chavistas. Si hubiese el gobierno opositor, también en su época había subsidio, no en la magnitud que tiene este gobierno chavista, porque más del 70% del presupuesto es otorgado al subsidio o a la razón social de los venezolanos. Entonces esa es la discusión que estaría enmarcada. ¿Quién da más subsidio? Vamos a decirlo así, pues el gobierno opositor en su momento o el gobierno bolivariano en este momento. Pero el ingreso para ese subsidio
es de todos los venezolanos, más allá de la condición social, más allá de la percepción política que tengan. Y digo más, hay que ver entonces si ese subsidio y si esos ingresos son realmente bien distribuidos, que ahí es donde va, y sean eficientes en esa distribución. Ahí es donde está la clave de todo esto. Entonces, yo quiero traspasar esta discusión para que usted me diga si el señor del papagayo debe o no debe recibir la caja, si el señor del papagayo está siendo cuestionado de manera indebida, no debió publicarse esa fotografía para cuestionarlo, si los chavistas como los opositores tienen derecho a recibir ese subsidio, si los opositores que cuestionan ese subsidio, ¿por qué lo reciben? Si, por ejemplo, los chavistas acuden a ese subsidio como un bien del gobierno bolivariano exclusivamente para los chavistas, si es correcto esa apreciación o si es para todos los venezolanos. Déjeme su participación, su punto de vista para seguir analizando el tema venezolano. Muchas gracias y hasta la próxima.